18 médicos fallan. Pero un chico invisible ve la verdad que salva a un bebé millonario. La primera vez que Mateo Cruz vio al bebé fue a través de un vidrio demasiado limpio para alguien como él. No estaba ahí por curiosidad ni por desobediencia. Estaba ahí porque su madre, Rosa, limpiaba esa casa desde hacía más de 10 años. Y porque Mateo había aprendido desde muy pequeño que, en ciertos lugares, mirar era lo único que no estaba prohibido. Se quedó quieto, con las manos en los bolsillos del abrigo gastado que llevaba desde el invierno pasado. Observando sin hacer ruido, como siempre, del otro lado del cristal. Todo parecía pertenecer a otro mundo. Un mundo ordenado, silencioso, caro. El bebé estaba acostado en una cuna blanca, rodeado de aparatos que Mateo no sabía nombrar, pero que sonaban de forma irregular. Como si algo no estuviera encajando. El niño se llamaba Álvaro Salgado, hijo del empresario más poderoso de la zona. Mateo había escuchado ese apellido miles de veces sin que significara nada para él. Pero ahora lo veía convertido en un bebé pequeño. Frágil. Demasiado quieto. Tenía todo lo que Mateo nunca tendría: médicos privados. Enfermeras que se turnaban sin cansancio. Una habitación más grande que la casa donde él vivía con su madre. Un futuro asegurado antes incluso de aprender a respirar solo. Sin embargo, esa tarde algo no estaba bien. El bebé no lloraba, apenas se movía, su pecho subía y bajaba con dificultad, como si el aire le costara más de lo que debería a alguien tan pequeño. Mateo no sabía explicar por qué sintió ese nudo en el estómago. No fue miedo exactamente, fue una sensación conocida, parecida a cuando su abuela decía que algo no estaba en su sitio. Vio a los médicos entrar y salir, a los hombres de traje hablar en voz baja, a la seguridad moverse con más nerviosismo del habitual. Nadie le prestó atención. Como siempre, él era solo el hijo de la mujer que limpiaba los pasillos. El chico que debía esperar sin molestar. Pero mientras todos corrían, Mateo se quedó mirando, y en ese quedarse quieto, empezó a notar detalles que los demás parecían pasar por alto. El silencio del bebé, el color apagado de su piel, el aire raro en la habitación, cargado de un olor suave, casi dulce, que no tenía nada que ver con los productos de limpieza. Mateo tragó saliva, pensó en irse, pensó en que no era asunto suyo. Pensó en su madre, en lo cansada que llegaba cada noche, repitiéndole lo mismo desde hacía años. Aquí estamos de paso. Hijo, no llames la atención, no nos metamos en problemas. Mateo siempre le hacía caso. Siempre, porque sabía que un error pequeño podía costarles el trabajo, la casa, la poca estabilidad que tenían. Pero también pensó en el bebé, en lo pequeño que se veía ahí dentro, rodeado de adultos que hablaban mucho y escuchaban poco. Y sintió algo que no sabía poner en palabras. Una mezcla de inquietud y responsabilidad que le apretó el pecho. No era compasión, no del todo, era más bien la certeza de que algo importante estaba ocurriendo y de que nadie lo estaba mirando desde el ángulo correcto. Mientras los médicos discutían y los adultos con trajes caros caminaban de un lado a otro, Mateo recordó a su abuela Isabel, sentada en una silla vieja, hablándole de plantas, de olores, de señales que el cuerpo da cuando algo lo está dañando. Recordó cómo ella decía que lo peligroso casi nunca hace ruido, que lo más dañino suele presentarse bonito, inofensivo, como algo que no merece atención. Mateo sacudió la cabeza, como queriendo espantar esos pensamientos. No era momento de recuerdos. No era momento de imaginar cosas. Él no era médico, no era nadie, y aún así, no podía dejar de mirar. Porque, aunque nadie se lo había pedido, aunque nadie esperaba nada de él, algo dentro de Mateo le decía que lo que estaba viendo no era normal. Que ese silencio no era bueno. Que ese bebé, tan protegido y tan solo a la vez, necesitaba que alguien se atreviera a prestar atención. Y sin saber todavía cómo ni por qué, Mateo entendió que esa persona, en ese momento, era él. Mateo apoyó la frente contra el vidrio frío y respiró hondo, como si ese gesto pudiera aclararle las ideas. Del otro lado, el movimiento se volvía cada vez más intenso. Una enfermera salió apresurada y habló en voz baja con un hombre de traje oscuro que no dejaba de mirar su reloj. Otro médico entró casi corriendo, con el ceño fruncido, y cerró la puerta detrás de él. Mateo no escuchaba las palabras, pero entendía el lenguaje del cuerpo, los pasos rápidos, los hombros tensos, las manos que se movían con torpeza por culpa del apuro. Algo estaba yendo mal, y todos lo sabían, aunque ninguno parecía saber exactamente qué hacer. Mateo sintió un impulso extraño, casi infantil, de golpear el vidrio y preguntar si todo estaba bien. Pero no lo hizo, sabía que no era su lugar, sabía que su voz no contaba ahí dentro. Aún así, se quedó, porque irse se sentía peor que quedarse. Pensó en su madre, Rosa, que en ese momento debía estar limpiando el ala oeste de la casa.
probablemente sin saber que algo grave estaba pasando. Pensó en cómo se preocuparía si lo viera ahí parado, tan cerca de una zona donde no debía estar. No te metas, Mateo, le diría, no es asunto nuestro, y tal vez tendría razón. Siempre la tenía, pero esa tarde, mientras miraba al bebé tan quieto, Mateo sintió que esa frase, por primera vez, no le alcanzaba, no era asunto suyo, y al mismo tiempo lo era, porque cuando algo está mal de verdad, cuando la vida de alguien se apaga delante de tus ojos, cuesta fingir que no lo viste. El bebé se movió apenas, un gesto mínimo, casi imperceptible. Mateo se inclinó un poco más, tratando de ver mejor. Notó el color apagado de su piel, un tono que no había visto antes en un bebé. No era solo palidez, era algo más profundo, como si el cuerpo estuviera cansado desde adentro. Mateo tragó saliva, sin querer, su mirada se desvió hacia el alféizar de la ventana, donde había una planta grande, de hojas verdes y brillantes, colocada en una maceta elegante. No sabía por qué se fijó en eso, tal vez porque destacaba demasiado, porque no parecía un objeto médico, porque su olor suave se mezclaba con el del desinfectante de una forma rara. Mateo frunció el ceño. Ese olor, lo había sentido antes, no en una casa como esa, claro, sino en el patio de su abuela, cuando ella le mostraba plantas que no debían tocarse sin cuidado. No todo lo que es bonito es bueno, le decía ella, con una seriedad que entonces a Mateo le parecía exagerada. Sacudió la cabeza otra vez. Se dijo que estaba mezclando recuerdos con nervios, que no tenía sentido, que no podía sacar conclusiones mirando desde afuera, pero el malestar no se iba. Al contrario, crecía, y con él, una pregunta incómoda. ¿Y si nadie más lo estaba viendo? ¿Y si todos estaban tan ocupados buscando respuestas complicadas que se les estaba escapando algo simple? Mateo se sintió pequeño, más pequeño que nunca. ¿Quién era él para pensar algo así? Un chico de 14 años, con zapatos gastados y las manos siempre un poco ásperas por ayudar a su madre. Nadie, absolutamente nadie. El tiempo pasó lento, pesado. Mateo no sabía cuánto llevaba ahí, pero sentía las piernas entumecidas y la garganta seca. Vio a un médico salir con expresión derrotada. Vio a otro negando con la cabeza. Vio a un hombre mayor llevarse las manos al rostro como si no pudiera sostener la idea de perder a ese bebé. Y entonces entendió algo que lo estremeció. El dinero, los trajes, los nombres importantes, nada de eso estaba sirviendo en ese momento. Todo ese poder se estaba quedando corto frente a una cuna demasiado silenciosa. Y esa idea, tan simple y tan dura, le dio miedo. Mateo pensó en ir a buscar a su madre y contarle lo que sentía. Pero ¿cómo explicarlo? Mamá, creo que algo está mal. Pero no sé qué. Sonaba absurdo incluso en su cabeza. Pensó en irse a casa, sentarse en la mesa de siempre, hacer la tarea y fingir que no había visto nada. Podía hacerlo, nadie se lo reprocharía, nadie sabría que estuvo ahí. Pero esa posibilidad le pesó como una piedra en el pecho. Porque, aunque todavía no lo aceptara del todo, Mateo ya había cruzado una línea invisible. La línea entre mirar sin sentir y mirar sabiendo que algo no encaja. Volvió a mirar al bebé por última vez antes de decidir qué hacer. Y en ese instante, mientras el sonido de los aparatos marcaba un ritmo irregular, Mateo sintió algo claro y definitivo. Si no hacía nada. Si se daba la vuelta y se iba. Esa imagen lo acompañaría siempre. No sabía todavía qué significaba ese pensamiento ni hasta dónde lo llevaría. Solo sabía que, desde ese momento, ya no podía fingir que no había visto. Porque a veces, sin buscarlo, uno se encuentra cara a cara con una verdad incómoda. Y aunque todavía no se atreva a decirla en voz alta, esa verdad ya empezó a cambiarlo todo. Mateo se alejó del vidrio despacio, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper algo más que su propia calma. Caminó por el pasillo largo y silencioso con esa forma de andar que había perfeccionado desde niño. Sin hacer ruido, pegado a la pared, evitando las miradas, cada paso le pesaba más que el anterior. No por cansancio, sino por lo que llevaba en la cabeza. La imagen del bebé seguía ahí, clavada, junto con ese olor suave y extraño que no lograba sacarse de la nariz. Quiso convencerse de que estaba exagerando, de que los nervios lo estaban traicionando. Después de todo, había médicos, muchos, los mejores, personas que habían estudiado toda su vida para situaciones como esa. ¿Qué podía saber él que ellos no supieran? Y sin embargo, cuanto más intentaba razonarlo, más fuerte regresaba esa sensación incómoda, como un susurro que no lo dejaba en paz. Encontró a su madre en una habitación apartada, arrodillada en el suelo, limpiando la base de un mueble pesado. Rosa levantó la vista al verlo y frunció el ceño de inmediato. ¿Qué haces aquí?, le preguntó en voz baja, más preocupada que enojada. Te dije que esperaras afuera.
Mateo dudó un segundo antes de responder. Abrió la boca, la cerró, y al final dijo lo primero que le salió. «Mamá, algo no está bien». Rosa suspiró, cansada, se incorporó despacio, apoyándose en las rodillas, y lo miró con esa mezcla de amor y temor que Mateo conocía tan bien. «Aquí nunca está bien, hijo», le dijo, «pero no es asunto nuestro. No te metas donde no te llaman». Mateo asintió, como siempre hacía, pero por dentro no estaba de acuerdo. No esta vez. Mientras caminaban juntos hacia la salida de servicio, Mateo observó el ir y venir de la gente. Vio a una enfermera secarse las lágrimas a escondidas. Vio a un hombre mayor, seguramente el padre del bebé, hablar por teléfono con la voz quebrada. Vio cómo la seguridad reforzaba las entradas, como si el problema viniera de afuera y no de adentro. Todo eso se le fue acumulando por dentro, apretándole el pecho. Rosa hablaba, le decía que se fuera a casa, que hiciera la tarea, que no se preocupara por cosas que no podía cambiar. Mateo la escuchaba, pero apenas. Su cabeza estaba en otro lado, regresando una y otra vez a la planta junto a la cuna. Al olor, a las palabras de su abuela Isabel. Esa noche, en la pequeña casa donde vivían, Mateo no pudo concentrarse en nada. Se sentó frente a los cuadernos abiertos, pero las letras se le mezclaban. Afuera hacía frío, y el silencio del barrio contrastaba demasiado con el caos que había visto horas antes. Rosa preparaba la cena sin hablar mucho. Agotada, con los hombros caídos, Mateo la miró y sintió culpa. Si decía algo más, si insistía, solo conseguiría preocuparla, y aún así, el silencio le parecía una traición. Pensó en su abuela, en cómo se tomaba el tiempo para explicar las cosas, en cómo siempre decía que ignorar una señal era peor que equivocarse al interpretarla. El cuerpo avisa, repetía, la naturaleza siempre avisa. Mateo se levantó de la mesa y fue a su cuarto. Se sentó en la cama y apoyó los codos sobre las rodillas. Se dio cuenta de que estaba temblando un poco, no de miedo exactamente, sino de esa mezcla rara de nervios y decisión que aparece cuando uno sabe que algo importante se acerca. Intentó dormir, pero no pudo. Cada vez que cerraba los ojos, veía al bebé demasiado quieto, veía a los médicos negando con la cabeza, veía esa habitación llena de gente que sabía mucho, pero que parecía no saber lo esencial. Y en medio de todo, se veía a sí mismo, pequeño, callado, dudando. Cerca de la medianoche, Rosa recibió una llamada. Mateo la escuchó responder con un sí urgente. Ponerse el abrigo y salir casi corriendo. Algo había empeorado. Mateo se quedó solo, sentado en la oscuridad, con el corazón latiéndole fuerte. Supo entonces que ya no podía seguir fingiendo, que no era solo una inquietud pasajera, que algo estaba pasando de verdad. Y también supo que, si volvía a quedarse quieto, si volvía a esconderse detrás de la idea de no es asunto mío, esa decisión lo marcaría para siempre. Se puso el abrigo sin hacer ruido y salió de la casa. El aire frío le golpeó la cara y lo despejó un poco. Mientras caminaba de regreso hacia la finca, Mateo no tenía un plan. No sabía qué iba a decir ni a quién. Solo tenía una certeza cada vez más firme. Había aprendido a ser invisible para sobrevivir. Sí. Pero nadie le había enseñado qué hacer cuando la invisibilidad empieza a pesar más que el miedo. Y esa noche, por primera vez, Mateo estaba empezando a preguntarse si quedarse callado no era, en el fondo, la forma más peligrosa de todas. El camino de regreso a la finca le pareció más largo de lo habitual. Mateo caminaba con las manos hundidas en los bolsillos, la cabeza gacha, sintiendo cómo cada paso lo alejaba de la seguridad conocida y lo acercaba a algo que no sabía nombrar, pero que intuía peligroso. La noche estaba tranquila. Demasiado tranquila para lo que estaba ocurriendo dentro de aquella casa enorme. Desde afuera, nada parecía distinto. Las luces seguían encendidas, los jardines impecables, los muros altos cumpliendo su función de separar mundos. Mateo pensó en lo fácil que era fingir normalidad cuando uno tenía dinero. Lo fácil que era esconder el caos detrás de paredes bonitas. Él, en cambio, llevaba el caos por dentro, sin ningún lugar donde guardarlo. Se detuvo un momento antes de cruzar la reja lateral por donde entraba siempre el personal. Dudó, miró hacia atrás, hacia la calle silenciosa que lo llevaba de regreso a casa. Podía dar media vuelta, nadie lo obligaba a seguir. Nadie le había pedido nada. Sin embargo, el cuerpo no le respondió. Sus pies no se movieron en esa dirección. Pensó en el bebé, en su respiración débil, en ese silencio que no era normal. Pensó en su abuela Isabel y en cómo lo regañaba cuando ignoraba algo evidente solo por miedo a equivocarse. El miedo no te protege, decía ella, solo te deja quieto mientras otros sufren. Mateo cerró los ojos un segundo y respiró hondo.
Cuando los abrió, ya había tomado una decisión, aunque todavía no supiera qué hacer con ella. Entró sin que nadie lo notara. A esa hora, la seguridad estaba distraída, concentrada en la emergencia. Mateo avanzó despacio, escuchando voces apagadas, pasos rápidos, teléfonos sonando. El ambiente estaba cargado de tensión, de una preocupación que no se decía en voz alta pero que se sentía en el aire. Pasó por un pasillo y vio a dos empleados hablando en susurros. Dicen que no saben qué tiene, decía uno. Han probado de todo, respondía el otro. Mateo sintió un escalofrío. De todo, menos de mirar alrededor, pensó sin querer. Se acercó otra vez al área donde estaba la habitación del bebé. No se atrevió a mirar de frente enseguida. Se quedó a un costado, apoyado en la pared, escuchando. Oyó palabras que no entendía. Términos médicos, discusiones en voz baja. Oyó frustración. Entre todo eso, volvió a percibir ese olor. Suave, casi agradable, pero fuera de lugar. Mateo siguió el rastro con la mirada hasta dar de nuevo con la planta, iluminada por la luz blanca del cuarto. Esta vez la observó con más atención. Las hojas gruesas, brillantes, como si estuvieran cubiertas por una capa invisible. Recordó las manos de su abuela después de tocar ciertas plantas, como siempre se las lavaba de inmediato. Recordó su voz. Algunas no hacen daño si las miras, pero sí si las respiras. El corazón de Mateo empezó a latirle más rápido. No era una idea vaga ya. Era una sospecha concreta, pesada, y con ella llegó el miedo de verdad. Porque si estaba en lo cierto, significaba que todos esos adultos, todos esos médicos, estaban pasando por alto algo grave. Y significaba también que él tendría que decirlo. Decirlo en voz alta, exponerse. Mateo sintió ganas de llorar. Pero no lo hizo. No tenía tiempo para eso. Pensó en su madre, trabajando sin saber nada, confiando en que su hijo estaba a salvo en casa. Pensó en lo que pasaría si él se metía en problemas. Pensó en todo lo que podía perder. Y aún así, la idea de no hacer nada se le volvió insoportable. Se dio cuenta de que ya no estaba pensando solo en el bebé. Estaba pensando en sí mismo, en la persona que quería ser después de esa noche. Porque sabía que, pasara lo que pasara, algo iba a cambiar. No se podía desver lo visto. No se podía fingir ignorancia cuando el cuerpo entero te pedía actuar. Mateo se secó las manos sudadas en el pantalón y dio un paso al frente. Luego otro. Cada movimiento le costaba, como si avanzara contra una corriente invisible. Nadie le prestó atención al principio. Era lo normal. Él siempre pasaba desapercibido. Pero esta vez no se detuvo. Se acercó un poco más. Lo suficiente para ver al bebé otra vez. Lo suficiente para confirmar lo que ya temía. Y en ese momento, mientras escuchaba a alguien decir que iban a preparar todo para una intervención más agresiva, Mateo entendió que el tiempo se estaba acabando. Que dudar un poco más podía ser definitivo. Tragó saliva, sintiendo cómo la voz le temblaba solo de imaginar lo que iba a decir. No sabía si lo escucharían. No sabía si se burlarían de él o lo sacarían a empujones. Pero ya no importaba, porque había algo más fuerte que el miedo. Algo que había crecido dentro de él desde el primer momento frente a ese vidrio limpio. La certeza de que quedarse callado también era una forma de hacer daño. Mateo respiró hondo otra vez. Y esta vez, en lugar de quedarse en la sombra, dio el paso que lo sacaría de ahí para siempre. Mateo se quedó quieto unos segundos, de pie en medio del pasillo, mientras el murmullo de voces seguía fluyendo a su alrededor como si él no existiera. Y tal vez, en ese lugar, no existía. Esa idea le resultó familiar, casi cómoda, porque había vivido con ella desde siempre. Ser invisible tenía sus ventajas. Nadie te pedía explicaciones. Nadie esperaba nada de ti. Pero también tenía un precio. Y esa noche Mateo estaba empezando a sentirlo con una claridad que dolía. Porque la invisibilidad deja de ser refugio cuando te das cuenta de que, por culpa de ella, alguien puede salir lastimado. Se apoyó contra la pared y cerró los ojos un instante. Pensó en cómo había llegado hasta ahí. En la forma en que su vida siempre había transcurrido en los bordes. Mirando desde afuera, pensó en las veces que había querido decir algo y no lo había hecho por miedo a molestar. Por miedo a equivocarse. Por miedo a que lo miraran como si estuviera fuera de lugar. Ese miedo seguía ahí, intacto, presionándole el pecho, pero ahora había algo más fuerte mezclado con él. Una urgencia que no admitía excusas. Porque lo que estaba ocurriendo detrás de esa puerta no era una escena cualquiera. Era la vida de un bebé apagándose poco a poco, mientras los adultos discutían sin encontrar respuestas. Mateo abrió los ojos y volvió a mirar la habitación. Vio a un médico joven pasarle por delante con el rostro desencajado. Vio a otro revisando papeles con movimientos bruscos, como si quisiera arrancar de ahí una solución que no estaba escrita. Vio a una mujer mayor,
Seguramente la madre del bebé, sentada en una silla con la mirada perdida, las manos apretadas una contra la otra, como si rezara sin palabras. Esa imagen le dio un vuelco al estómago. Pensó en su propia madre, en lo que sentiría si fuera ella la que estuviera sentada ahí, esperando noticias que no llegan. Y entonces dejó de ser solo el bebé el que le importaba. Era esa espera, ese miedo mudo que nadie debería atravesar solo. La planta seguía ahí, inmóvil, ajena a todo. Mateo no podía dejar de mirarla. Cuanto más la observaba, más sentido cobraban los recuerdos de su abuela. No eran imágenes sueltas ya, eran piezas que empezaban a encajar. El brillo de las hojas, el olor persistente, la cercanía con la cuna. Todo eso se le presentó como una explicación posible, simple y terrible a la vez. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si estaba en lo cierto, entonces no era que los médicos no supieran, era que no estaban mirando en la dirección correcta, y esa idea lo hizo sentirse aún más pequeño. ¿Cómo iba a señalarles algo así sin quedar en ridículo? ¿Cómo iba a decirles que quizá estaban equivocados cuando él no tenía estudios? Ni bata blanca, ni derecho a estar ahí. Escuchó a alguien decir que el estado del bebé estaba empeorando. Otra voz respondió que iban a preparar una intervención más invasiva. Mateo no entendía exactamente qué significaba eso, pero el tono era suficiente. Sonaba a última opción, a desesperación, y ese fue el momento en que entendió que ya no había margen para esperar. Que si decía algo después, quizá ya sería tarde. El miedo le subió a la garganta. Espeso, paralizante, se imaginó siendo sacado a la fuerza del lugar. Su madre perdiendo el trabajo. Ambos obligados a irse con lo poco que tenían. Se imaginó a todos mirándolo como al chico problemático que no supo quedarse en su lugar. Y por un segundo, estuvo a punto de dar media vuelta. Pero entonces pensó en algo que lo sorprendió por su claridad. Si se iba ahora, no se perdonaría nunca, no por lo que los demás pensaran, sino por lo que él mismo sabría. Sabía demasiado para fingir ignorancia. Sabía demasiado para esconderse otra vez detrás del silencio. Y esa certeza, tan incómoda como firme, fue la que lo sostuvo cuando dio un paso al frente. No gritó, no llamó la atención, solo avanzó un poco más, con el corazón golpeándole fuerte en el pecho, sintiendo que estaba cruzando una frontera invisible de la que ya no había vuelta atrás. Mateo no tenía un discurso preparado. No sabía qué palabras usar ni cómo hacer que lo escucharan. Solo sabía que tenía que intentarlo. Porque a veces, el verdadero punto de quiebre no es cuando todo estalla, sino cuando alguien común decide, por primera vez, dejar de hacerse a un lado. Mateo avanzó un poco más y sintió cómo el aire parecía volverse más pesado a cada paso. No porque faltara oxígeno, sino porque la tensión lo llenaba todo, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. Nadie reparó en él al principio. Pasó junto a dos médicos que discutían en voz baja, uno con las manos en los bolsillos, el otro frotándose la frente con gesto cansado. Escuchó palabras sueltas, fragmentos que no alcanzaban a formar una idea clara, pero que dejaban ver frustración y miedo. Mateo pensó que nunca había visto a adultos tan seguros de sí mismos parecer tan perdidos. Y esa imagen lo sacudió. Siempre había creído que los adultos sabían qué hacer, que el mundo funcionaba porque alguien, en algún lugar, tenía el control. Esa noche estaba entendiendo que no siempre era así. Se detuvo cerca de la puerta de la habitación. Desde ahí pudo ver mejor al bebé. El pequeño Álvaro estaba aún más quieto que antes. Su respiración era tan débil que Mateo tuvo que esforzarse para notar el movimiento de su pecho. Los aparatos emitían sonidos irregulares, alarmas suaves que nadie parecía querer escuchar del todo. Mateo sintió un nudo en la garganta. No conocía a ese bebé. No tenía ningún vínculo con esa familia. Y aún así, verlo así le dolía de una forma profunda, como si algo esencial se estuviera rompiendo delante de él. Pensó en lo injusto que era todo. Un niño que apenas había empezado a vivir, rodeado de lujos, a punto de perderlo todo sin entender por qué. Y pensó, también, en lo absurdo que resultaba que alguien como él, que no tenía nada, fuera el único que parecía ver una posible causa. La planta seguía ahí. Demasiado cerca, demasiado presente. Mateo se acercó un poco más, fingiendo acomodar algo que no necesitaba arreglo, solo para observarla mejor. Las hojas brillaban bajo la luz artificial, y al moverlas apenas con los dedos sintió una ligera humedad. Retiró la mano de inmediato, con el corazón acelerado. No era una prueba, no del todo, pero para él fue suficiente. La voz de su abuela resonó clara en su cabeza, como si estuviera a su lado. Hay cosas que no matan de golpe. Mijo, van quitando la fuerza despacito. Por eso son las más peligrosas. Mateo cerró los ojos un segundo. No quería tener razón. Ojalá estuviera equivocado. Ojalá todo fuera producto de su imaginación.
Pero cada segundo que pasaba hacía esa esperanza más pequeña. Escuchó a alguien decir que el bebé no respondía al tratamiento, que iban a tener que hacer algo más. Mateo no entendía qué significaba exactamente, pero el tono era definitivo. Casi resignado, y esa resignación fue lo que lo empujó al borde. Sintió que el tiempo se le escurría entre los dedos, que si no hablaba ahora, después ya no serviría de nada. El miedo volvió con fuerza, un miedo real, concreto. Imaginó las consecuencias, imaginó a su madre recibiendo una llamada, enterándose de que su hijo había causado problemas. Imaginó las miradas, los reproches, la vergüenza, imaginó quedarse sin casa, sin trabajo, sin nada, y por un instante, deseó con todas sus fuerzas no estar ahí, no haber visto nada, no haber recordado nada. Pero ya era tarde para eso. Mateo respiró hondo y sintió cómo el temblor en las manos se calmaba un poco. No porque el miedo se fuera, sino porque había decidido no dejar que lo detuviera. Pensó en quién había sido hasta ese momento, el chico callado. Obediente, invisible, pensó en lo fácil que era seguir siéndolo, y pensó en lo que eso significaría si el bebé no sobrevivía. Esa idea le pesó más que cualquier castigo, más que cualquier consecuencia, porque no quería convertirse en alguien que supo y no hizo nada. Dio un paso al frente, luego otro. Esta vez, alguien lo miró. Una enfermera frunció el ceño, sorprendida de verlo tan cerca. Mateo sintió que el corazón le iba a salirse del pecho. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Tragó saliva, volvió a intentarlo. No gritó, no acusó a nadie, solo habló, con la voz temblorosa pero firme. Como pudo, todavía no sabía si lo escucharían. Todavía no sabía si se burlarían de él o lo sacarían de ahí sin dejarlo terminar. Pero en ese momento entendió algo que lo acompañaría para siempre. No todas las decisiones importantes se toman con valentía. Algunas se toman con miedo. La diferencia está en no dejar que ese miedo decida por ti. Y mientras pronunciaba las primeras palabras, Mateo supo que, pasara lo que pasara después, ya no volvería a ser el mismo, porque había cruzado el punto donde el silencio deja de ser una opción. Las palabras de Mateo cayeron en el aire como algo fuera de lugar. Como un sonido que no debería existir en ese espacio. Al principio nadie reaccionó. Fue como si su voz no hubiera atravesado del todo la barrera invisible que separaba a quienes importaban de quienes solo estaban ahí por accidente. Mateo repitió lo que había dicho, esta vez un poco más fuerte, sin darse cuenta de que le temblaban las piernas. Señaló la planta con un gesto torpe, casi avergonzado, y trató de explicar lo que sentía, lo que recordaba, lo que creía haber entendido. No habló como un experto. Habló como alguien que no sabe usar palabras difíciles. Como alguien que solo puede apoyarse en la intuición y en una memoria heredada. Y eso, lejos de ayudarlo, pareció incomodar aún más a los adultos que lo rodeaban. Un médico lo miró con incredulidad. Otro con molestia abierta. Alguien preguntó quién lo había dejado entrar. Una enfermera se acercó con la intención clara de sacarlo de ahí. Mateo sintió que el piso se le movía bajo los pies. Por un segundo pensó que había cometido el peor error de su vida. Que había cruzado una línea que no tenía derecho a cruzar. El padre del bebé, Javier Salgado, dio un paso al frente con el rostro desencajado, más cansado que furioso, pero con una dureza en la mirada que hizo que Mateo bajara la vista. Javier habló rápido, con voz tensa, exigiendo explicaciones, preguntando quién era ese chico y por qué estaba diciendo tonterías en un momento así. Mateo quiso responder, pero las palabras se le enredaron en la garganta. No sabía cómo defenderse, no sabía cómo hacerse creíble en un lugar donde su sola presencia ya era vista como un problema. Mientras la tensión crecía, alguien dijo que no había tiempo para escuchar ocurrencias, que el bebé estaba empeorando, que había que actuar ya. Mateo escuchó esas palabras y sintió un frío seco recorrerle el cuerpo. Porque entendió que lo estaban dejando de lado, que estaban a punto de seguir adelante como si él no hubiera dicho nada. Como si no existiera, y esa sensación, conocida y antigua, fue la que finalmente lo empujó a romperse por dentro, no en llanto, sino en algo más profundo, en una necesidad desesperada de no desaparecer otra vez. Por favor, dijo, casi sin darse cuenta de que había levantado la voz, solo mírenla, solo un segundo. El silencio que siguió fue incómodo, tenso, no porque lo respetaran, sino porque nadie esperaba esa insistencia de alguien como él. Un guardia se acercó un paso más. Mateo lo vio de reojo y supo que estaba a punto de ser sacado a la fuerza. Pensó en su madre, pensó en cómo iba a explicarle todo eso. Pensó en lo injusto que era que lo último que hiciera en ese lugar fuera quedar como un chico insolente. Pero ya no podía detenerse. Porque, de algún modo extraño, ya no estaba hablando solo por el bebé. Estaba hablando por sí mismo. Por todas las veces que se había callado.
por todas las veces que había aceptado no importar. El médico más joven del grupo dudó. Fue apenas un gesto, un cambio mínimo en su postura. Pero Mateo lo notó. Esa duda fue suficiente para que alguien más mirara la planta. Luego otro. No era una aceptación, no todavía. Pero era una grieta. Y a veces, una grieta es todo lo que se necesita para que algo empiece a romperse. Mateo sostuvo la mirada del médico joven, buscando en ella una señal. Cualquier cosa, no sabía si lo lograría. No sabía si ese pequeño instante serviría de algo. Pero por primera vez desde que había entrado en esa habitación, no se sentía completamente invisible. El padre del bebé respiró hondo y pasó una mano por su rostro. Estaba agotado, derrotado, dispuesto a cualquier cosa que ofreciera una mínima posibilidad. Mateo vio eso y entendió que ese hombre, más allá de su dinero y su poder, estaba tan asustado como cualquier otro padre. Y ese miedo, tan humano, fue el que terminó inclinando la balanza. Javier no dijo que Mateo tuviera razón. No dijo que confiara en él. Solo pidió que revisaran la planta, que descartaran esa posibilidad antes de seguir adelante. Fue una orden breve, casi impulsiva, nacida más del desespero que de la lógica. Mientras uno de los médicos se acercaba a la maceta con gesto escéptico, Mateo sintió que el corazón le latía tan fuerte que le dolía. No sabía qué iba a pasar. No sabía si estaba equivocado. No sabía si ese sería el momento que cambiaría todo o el instante exacto en que su vida se complicaría para siempre. Pero ya no había marcha atrás. Porque, en ese punto, lo único que Mateo sabía con certeza era que había hecho lo único que podía hacer, decir la verdad tal como la veía. Aunque nadie quisiera escucharla. El médico se inclinó sobre la maceta con un gesto más automático que convencido. Como quien cumple una orden solo para poder decir después que ya lo intentó. Tomó una hoja entre los dedos. La observó de cerca, la frotó apenas y frunció el ceño. No dijo nada al principio. Ese silencio, breve pero cargado, se sintió más fuerte que cualquier palabra. Mateo lo notó enseguida. Vio cómo el hombre se quedaba mirando la yema de sus dedos. Cómo se los llevaba a la nariz. Cómo su expresión cambiaba apenas. Lo suficiente como para que el aire del cuarto se tensara aún más. Otro médico se acercó, curioso pese a sí mismo. Luego otro. No era una avalancha de aceptación. Pero ya no era indiferencia. ¿Qué es eso?, preguntó alguien en voz baja. El médico no respondió de inmediato. Caminó hacia una mesa, tomó una gasa, se limpió los dedos con cuidado, como si recién en ese momento entendiera que había tocado algo que no debía. Pidió que abrieran una ventana. El gesto fue pequeño. Pero Mateo sintió que algo se movía. Que la habitación empezaba a girar en una dirección distinta. Los aparatos seguían sonando, el bebé seguía frágil. Pero la resignación había cedido lugar a otra cosa. Atención. Retiren la planta, dijo finalmente el médico, con una voz que ya no sonaba tan segura como antes. Por precaución. La orden cayó pesada, como si nadie quisiera asumirla del todo. Un guardia tomó la maceta con cuidado, manteniéndola alejada del cuerpo. Mateo notó que nadie se burlaba ya. Nadie se reía, nadie lo miraba como si estuviera diciendo tonterías. El padre del bebé se acercó a la cuna, con el rostro desencajado, siguiendo cada movimiento con una mezcla de esperanza y miedo que a Mateo le resultó insoportablemente familiar. Era el mismo miedo que había visto en su madre tantas veces. Cuando el dinero no alcanzaba y el futuro parecía un lujo ajeno. Uno de los médicos pidió que revisaran al bebé de nuevo, que observaran cualquier cambio, por mínimo que fuera. Mateo se quedó quieto, apoyado contra la pared, sintiendo cómo las piernas le temblaban ahora que la tensión empezaba a bajar. No sabía si aquello serviría de algo. No sabía si había llegado demasiado tarde. Se obligó a no pensar en eso. Miró al bebé, tratando de encontrar una señal. Cualquier cosa. El tiempo se estiró, pesado, como si todos estuvieran esperando la misma respuesta. Entonces ocurrió algo tan pequeño que casi pasó desapercibido. El monitor cambió apenas su ritmo. Un ajuste mínimo, una variación que cualquiera podría haber atribuido al azar. Pero los médicos se miraron entre sí. Alguien pidió silencio. Otra persona se acercó más a la cuna. Mateo contuvo la respiración sin darse cuenta. El pecho del bebé subía y bajaba con un poco más de regularidad. No era un milagro, no era una solución definitiva. Pero era un cambio, y en ese lugar, en ese momento, un cambio era todo. «Esperen», dijo una médica, con la voz baja pero firme. «Algo está pasando». Mateo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero las contuvo. No quería llorar ahí, no quería llamar la atención ahora que, por primera vez, nadie lo estaba ignorando. Se dio cuenta de que el guardia que antes estaba listo para sacarlo ya no lo miraba.
que la enfermera que había fruncido el ceño ahora observaba la escena con los brazos cruzados. Concentrada, nadie le pedía que se fuera. Nadie le decía que se callara. Y esa ausencia de rechazo, más que cualquier palabra, le cayó encima como una ola. El padre del bebé se volvió hacia Mateo. No dijo nada al principio. Solo lo miró, largo, como si recién en ese instante estuviera viendo a la persona completa y no solo al problema. Mateo sostuvo la mirada con dificultad, sintiendo cómo le ardía el pecho. No buscaba agradecimiento, no buscaba reconocimiento, solo quería saber que no había hablado en vano. Javier respiró hondo, como si estuviera juntando fuerzas. Y asintió apenas. Un gesto mínimo, casi imperceptible. Para Mateo, fue suficiente. Un médico pidió que analizaran la planta, que revisaran si podía estar liberando alguna sustancia. Las palabras empezaron a cambiar. Ya no hablaban de ocurrencias ni de pérdida de tiempo. Hablaban de posibilidades, de hipótesis, de algo que había sido pasado por alto. Mateo escuchaba todo como desde lejos, con un zumbido suave en los oídos. La adrenalina empezaba a bajar, y con ella llegaba el cansancio. El miedo atrasado, la conciencia plena de lo que había hecho. Pensó en su madre y en cómo iba a reaccionar cuando supiera todo. Pensó en las consecuencias que todavía podían venir. Nada estaba resuelto para él. Nada garantizaba que esto no le costara caro. Pero mientras miraba al bebé respirar un poco mejor, Mateo entendió algo que no se le iría nunca, aunque el mundo siguiera siendo injusto. Aunque mañana tuviera que enfrentar problemas. Había momentos en los que hacer lo correcto era la única forma de seguir mirándose al espejo. Y en medio de ese cuarto silencioso, lleno de adultos que por primera vez escuchaban, Mateo supo que el punto de quiebre ya había ocurrido. No solo para el bebé, sino para él, porque había cruzado el momento exacto en que el miedo deja de mandar. Y eso, pasara lo que pasara después, ya nadie se lo podía quitar. El cambio no fue inmediato ni espectacular, y quizá por eso se sintió tan real. Nadie anunció nada en voz alta. No hubo alivio repentino ni sonrisas. Lo que hubo fue un silencio distinto. Más atento, menos desesperado. Los médicos comenzaron a moverse con otro ritmo. Como si por primera vez en horas no estuvieran reaccionando, sino observando. Uno de ellos tomó notas rápidas. Otro pidió resultados nuevos. Alguien más solicitó que ventilaran mejor la habitación. Mateo seguía apoyado contra la pared, tratando de no estorbar, sintiendo cómo la tensión en su cuerpo se transformaba lentamente en un cansancio profundo. Le dolían las piernas, le ardían los ojos, y recién entonces se dio cuenta de lo mucho que había contenido la respiración desde que había hablado. El bebé seguía frágil, eso nadie lo ocultaba, pero su respiración ya no era tan irregular, y ese pequeño detalle bastó para cambiarlo todo. Mateo vio cómo la madre del niño levantaba la cabeza por primera vez en horas, como si se aferrara a esa mínima señal con una fuerza que rozaba la desesperación. Nadie se atrevía a prometer nada, pero tampoco se oían ya palabras de derrota. Y en medio de ese ambiente extraño, Mateo empezó a sentirse fuera de lugar otra vez, aunque de una forma distinta, ya no como alguien invisible, sino como alguien que había hecho algo que no sabía cómo sostener después. Un guardia se le acercó y le pidió que esperara fuera de la habitación. Su tono no fue brusco, pero tampoco amable. Mateo asintió sin discutir. Sabía que no podía quedarse ahí. Sabía que, hiciera lo que hiciera, ese no era su espacio. Caminó por el pasillo con pasos lentos, como si el cuerpo le pesara el doble. Se sentó en una silla junto a la pared, con las manos entrelazadas, mirando al suelo. El ruido de la habitación quedó atrás, amortiguado por la puerta cerrada, y con él llegó el silencio interior que había estado postergando. Fue entonces cuando el miedo volvió con toda su fuerza. No el miedo al bebé, ni a los médicos, sino a lo que vendría después. Pensó en su madre, en la llamada que seguramente recibiría. Pensó en las preguntas, en los reclamos, en la posibilidad real de que todo aquello terminara mal para ellos. Porque salvar una vida no siempre te protege de las consecuencias. A veces, incluso, las empeora. Mateo lo sabía, lo había aprendido observando a su madre durante años. Hacer lo correcto no garantizaba nada. Y aún así, no se arrepentía. Se apoyó contra el respaldo de la silla y cerró los ojos. La imagen de su abuela Isabel apareció clara, como si se sentara frente a él. No recordaba palabras exactas, sino sensaciones, la forma en que ella lo miraba cuando le enseñaba algo importante. La paciencia, la firmeza. Mateo se preguntó qué diría ella ahora, si estaría orgullosa o preocupada, si le diría que había hecho bien o que había sido imprudente. La respuesta no llegó en forma de palabras, pero sí como una calma extraña. Una aceptación silenciosa de que, al menos esa noche, había sido fiel a lo que sentía correcto.
Escuchó pasos acercarse. Alzó la vista de inmediato. Con el corazón acelerado. No sabía a quién esperaba exactamente. Pero estaba seguro de que ese encuentro marcaría lo que vendría. Vio a uno de los médicos salir de la habitación con expresión concentrada. Luego a otro. Nadie le habló, nadie lo miró siquiera, y esa indiferencia, después de todo lo ocurrido, le dolió más de lo que esperaba. Porque ahora sabía que su presencia había importado. Aunque nadie quisiera reconocerlo todavía. Pasaron minutos que le parecieron horas. Mateo no tenía reloj. Pero sentía el paso del tiempo en el cuerpo. Finalmente, vio al padre del bebé salir al pasillo. Javier Salgado caminaba despacio, con los hombros caídos, como si hubiera envejecido de golpe. Se detuvo a unos pasos de Mateo y lo miró. No había enojo en su expresión. Tampoco alivio pleno, solo cansancio y algo más difícil de nombrar. Algo parecido a la duda. Mateo se incorporó un poco en la silla, sin saber si debía hablar o quedarse callado. El hombre abrió la boca, la cerró, y volvió a intentarlo. «Están revisando todo», dijo finalmente. Con voz baja, «La planta, puede haber tenido algo que ver». Mateo asintió despacio. No dijo «se los dije». No preguntó nada, no necesitaba hacerlo, porque en ese momento entendió que, aunque todavía no hubiera justicia, aunque nadie le pidiera perdón, algo ya había cambiado. La verdad había entrado en ese lugar. Y una vez que la verdad entra, aunque sea tarde y con resistencia, ya no se puede fingir que no existe. Mateo se quedó sentado un rato más, sin saber muy bien qué hacer con las manos ni con la cabeza. El pasillo parecía otro ahora, menos cargado, aunque la tensión seguía ahí, flotando como un eco. Vio pasar a su madre al fondo, con el rostro pálido y los ojos rojos de tanto correr de un lado a otro. Cuando lo vio, se detuvo en seco, caminó hacia él con pasos rápidos y una mezcla de alivio y miedo que Mateo reconoció de inmediato. «¿Qué haces aquí?», le preguntó en voz baja, casi temblando. «Me dijeron que hubo problemas. ¿Que tú?». Mateo bajó la mirada, no sabía por dónde empezar. «Mamá, yo creí que algo no estaba bien», dijo al fin. «Solo intenté ayudar». Rosa lo miró largo, como si quisiera regañarlo y abrazarlo al mismo tiempo. Al final, apoyó una mano en su hombro. «Hijo», susurró, «estas no son cosas pequeñas. Aquí la gente no perdona errores». Mateo asintió. Lo sabía, siempre lo había sabido, y aún así, no se arrepentía, porque, por primera vez, sentía que había hecho algo que valía la pena. Aunque le costara caro. Rosa se sentó a su lado, cansada, derrotada por una noche demasiado larga. Ninguno habló durante un rato. No hacía falta. El silencio entre ellos era distinto al de antes. Más lleno, más honesto. Ella no le preguntó más. Él no se explicó mejor. Ambos sabían que algo había cambiado, aunque todavía no supieran cómo nombrarlo. Un médico salió de la habitación y habló con otro en el pasillo. Mateo alcanzó a escuchar palabras sueltas: toxicidad, exposición prolongada, posible causa. No eran certezas, pero tampoco negaciones. Eran preguntas nuevas, nacidas de una duda que antes no existía. Mateo sintió una mezcla extraña de alivio y vértigo. Alivio, porque no lo habían ignorado del todo. Vértigo, porque esa duda podía traer consecuencias que nadie estaba listo para asumir. La madre del bebé salió poco después, apoyada en el brazo de una enfermera. Tenía los ojos hinchados de llorar, pero ya no caminaba encorvada. Cuando pasó cerca de Mateo, lo miró apenas, como si quisiera decir algo y no se atreviera. Mateo sostuvo esa mirada un segundo y luego la bajó. No buscaba gratitud, no sabía qué hacer con ella. Bastaba con saber que el bebé seguía vivo. Bastaba con eso. Las horas avanzaron lentas. Afuera empezaba a clarear, y la luz del amanecer se filtraba por las ventanas altas del pasillo. Mateo no recordaba la última vez que había pasado la noche en vela, pero el cansancio que sentía no era solo físico. Era como si el cuerpo entero le pidiera descanso después de haber estado en alerta demasiado tiempo. Apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos un momento. Pensó en cómo, hasta esa noche, su vida había sido simple en su complejidad: estudiar, ayudar a su madre, no meterse en problemas. Pensó en lo fácil que era antes saber cuál era su lugar. Y pensó en lo difícil que sería, a partir de ahora, volver a ocuparlo como si nada hubiera pasado. Porque aunque nadie se lo dijera en voz alta, Mateo sabía que ya no era el mismo. Había hablado cuando no debía. Había señalado algo que otros no quisieron ver. Y eso, en lugares como ese, se paga. Quizá no hoy, quizá no mañana, pero se paga. Aún así, la idea de haberse quedado callado le resultaba ahora imposible de imaginar. Era como si, una vez rota la barrera del silencio, ya no pudiera reconstruirse igual. Un rato después, Javier Salgado volvió a salir. Esta vez se acercó más.
Se detuvo frente a Mateo y a su madre. Respiró hondo antes de hablar. El niño está estable por ahora, dijo. No podemos asegurar nada todavía. Pero hay señales positivas. Rosa llevó una mano a la boca, conteniendo un sollozo. Mateo cerró los ojos un segundo, dejando que esa frase se asentara dentro de él. Estable, por ahora, era suficiente. Estamos investigando lo de la planta, continuó Javier. Si realmente fue eso, no terminó la frase, no hacía falta. Mateo levantó la vista. Yo no quise causar problemas, dijo, con voz baja. Javier negó despacio. A veces los problemas ya están ahí, respondió, solo que nadie quiere mirarlos. No fue una disculpa, tampoco un agradecimiento claro, pero fue un reconocimiento, y en ese momento, Mateo entendió que no todas las consecuencias son castigo. Algunas son el peso de haber dicho algo que ya no se puede borrar. Mientras veía cómo el amanecer llenaba el pasillo de una luz pálida, Mateo supo que esa noche no terminaría cuando se fuera a casa. Porque lo que había hecho no solo había cambiado el rumbo de una emergencia. Había cambiado el rumbo de su propia historia. Y aunque todavía no sabía hacia dónde lo llevaba ese nuevo camino, había algo que ya tenía claro, después de decir la verdad. El silencio nunca vuelve a sentirse igual. La mañana avanzó despacio, como si el tiempo también necesitara recuperarse de lo ocurrido. El pasillo ya no estaba lleno de gente corriendo, ahora había pasos medidos. Voces más bajas, una calma frágil que podía romperse en cualquier momento. Mateo seguía sentado junto a su madre, con la espalda apoyada en la pared, observando cómo la luz del día terminaba de entrar por las ventanas altas. Nunca le había parecido tan extraño ver amanecer dentro de una casa ajena. Siempre asociaba la mañana con volver a empezar, con rutinas conocidas. Esta vez, en cambio, sentía que estaba en medio de algo que todavía no se cerraba. Como si la noche no hubiera terminado del todo. Rosa se levantó para volver al trabajo cuando una supervisora la llamó con un gesto discreto. Antes de irse, miró a Mateo con una preocupación silenciosa, pero también con algo nuevo en los ojos. Una mezcla de orgullo contenido y temor. No dijo nada, no hacía falta. Mateo la vio alejarse y sintió, por primera vez, que ya no era solo el hijo que debía proteger. Algo se había invertido entre ellos, aunque ninguno de los dos se atreviera todavía a decirlo en voz alta. Un rato después, uno de los médicos se acercó a Mateo. No era el más joven ni el más severo. Era un hombre de cabello canoso, con ojeras profundas y una expresión cansada. Se detuvo frente a él sin prisa. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Mateo», respondió él, sorprendido por la simpleza de la pregunta. El médico asintió despacio. «Lo que dijiste anoche, nos obligó a revisar cosas que no habíamos considerado». Mateo no supo qué responder. Se limitó a escuchar. «No significa que todo esté resuelto», continuó el hombre, «pero fue importante. A veces, cuando uno lleva muchos años haciendo lo mismo, deja de ver lo que tiene enfrente». No fue una disculpa formal, tampoco una confesión, pero Mateo sintió que esas palabras pesaban más que cualquier elogio, porque venían de alguien que había tenido el poder de ignorarlo y, aún así, había decidido hablarle como a un igual. El médico se marchó poco después, dejándolo con una sensación extraña en el pecho, parecida a un alivio que no se atrevía a celebrarse. Más tarde, Javier Salgado pidió hablar con él. No lo hizo en público ni con solemnidad. Simplemente se acercó y le indicó que lo acompañara a una sala pequeña. Lejos del ruido, Mateo caminó detrás de él con paso inseguro, consciente de cada cosa que podía salir mal. La habitación era sencilla, casi austera en comparación con el resto de la casa. Javier se sentó y le hizo un gesto para que hiciera lo mismo. Durante unos segundos, ninguno habló. El silencio no era incómodo, pero sí pesado. «No sé cómo empezar», dijo finalmente Javier. «Anoche, yo estaba dispuesto a cualquier cosa». Mateo lo miró sin interrumpir. «He pasado mi vida creyendo que el control se compra», continuó. «Que con suficiente dinero, suficiente gente capacitada, nada puede salirse de las manos. Y anoche entendí que estaba equivocado». Mateo apretó las manos sobre las rodillas. No sabía si aquello era una explicación o una confesión. «Tú viste algo que nosotros no», dijo Javier, «y no porque seas más listo, sino porque miraste sin prejuicios». La palabra quedó flotando entre ellos. Prejuicios. Mateo la había sentido toda su vida, aunque no siempre supiera nombrarla. «Eso no me deja bien parado», añadió Javier, con una mueca amarga, «pero es la verdad». Mateo tragó saliva. «Yo solo recordé algo que me enseñó mi abuela», dijo. «No pensé que fuera tan grave». Javier lo miró con atención. «Lo fue»,
Y pudo haber terminado peor. No hubo promesas ni grandes gestos. Javier no habló de recompensas ni de agradecimientos. Pero cuando se levantó, hizo algo que Mateo no esperaba. Le dio la mano. Un gesto simple, firme, sin apuro. «Gracias por no callarte», dijo. Sé que no era fácil. Cuando Mateo salió de la sala, el pasillo ya no le pareció el mismo. Nada lo era. El bebé seguía estable, los médicos seguían trabajando, y su madre seguía limpiando habitaciones que no le pertenecían. Pero algo había cambiado en el aire. Como si una verdad incómoda se hubiera instalado para quedarse. Mateo entendió entonces que la redención no siempre llega como una victoria clara. A veces llega despacio, hecha de miradas distintas, de palabras que antes no se decían, de silencios que ya no pesan igual. Y aunque el mundo siguiera siendo injusto, aunque su lugar no se transformara de un día para otro, Mateo supo que había sembrado algo. Algo que, por primera vez, no dependía de permanecer invisible. El resto del día transcurrió con una lentitud extraña, como si todo estuviera en pausa. Mateo volvió a sentarse en el pasillo. Esta vez solo, su madre había regresado a sus tareas. Y él se quedó ahí, observando cómo la casa recuperaba poco a poco una normalidad que ya no era la misma. Los empleados caminaban con más cuidado. Hablaban en voz más baja. Nadie corría, nadie gritaba. El ruido del caos había sido reemplazado por una atención silenciosa, casi respetuosa. Mateo pensó que así debía sentirse él después de algo importante. No como una celebración, sino como un terreno recién removido, todavía frágil. Un par de enfermeras pasaron frente a él y lo miraron con curiosidad. Sin hostilidad, una incluso le sonrió, un gesto pequeño, tímido, pero suficiente para hacerlo sentir incómodo. No estaba acostumbrado a ese tipo de miradas. Durante años había aprendido a esquivarlas, a hacerse pequeño para no llamar la atención. Ahora, en cambio, parecía que algunos empezaban a verlo, y eso le generaba una mezcla rara de orgullo y miedo, porque ser visto también implica exponerse. Implica que otros formen expectativas. Y Mateo no sabía si estaba listo para cargar con eso. Cerca del mediodía, alguien le ofreció un vaso de agua y un sándwich envuelto en papel. Mateo lo aceptó con un agradecimiento bajo, casi automático. Se dio cuenta de que no había comido nada desde la noche anterior. Dio un par de mordidas sin hambre real, más por costumbre que por necesidad. Mientras masticaba, pensó en su abuela otra vez. En cómo ella siempre insistía en que uno debía hacerse cargo de las cosas que sabía. Aunque eso trajera problemas, el conocimiento no es para guardarlo. Decía, es para usarlo cuando hace falta. Mateo nunca había entendido del todo esas palabras hasta ahora. Antes le parecían frases bonitas. Hoy le pesaban como una responsabilidad real. A lo largo de la tarde, distintos médicos entraron y salieron de la habitación del bebé. Mateo no preguntaba nada, no quería saber demasiado. Prefería aferrarse a lo poco que ya le habían dicho. Que el niño seguía estable. Que estaban atentos. Que había esperanza. Esa palabra, esperanza, le resultaba extraña en ese contexto. No porque fuera nueva, sino porque no solía aplicarse a personas como él. Sin embargo, ahí estaba, colándose entre los pasillos caros y los muebles elegantes. Como algo que no se podía expulsar tan fácilmente. Cuando el sol empezó a bajar, Rosa se acercó de nuevo. Se sentó a su lado con un suspiro cansado. Dicen que el niño está mejor, le comentó en voz baja. Que van a seguir observándolo. Mateo asintió. Mamá. Empezó. Pero no supo cómo continuar. Rosa lo miró. Y esta vez no había reproche en su expresión. Sé que tuviste miedo, dijo. Yo también lo tuve. Mateo bajó la mirada. No quería meterte en problemas, ya lo sé, respondió ella. Pero también sé por qué lo hiciste. Se quedaron callados unos segundos. Tu abuela estaría orgullosa, añadió Rosa finalmente. Esas palabras le apretaron el pecho a Mateo de una forma que no esperaba. Sintió que algo se acomodaba por dentro, como si una duda antigua encontrara, por fin, su lugar. No respondió, solo respiró hondo y dejó que esa idea se asentara. Cuando se levantaron para irse, Mateo miró el pasillo una última vez. Vio a los médicos concentrados, a la seguridad más relajada, a la casa siguiendo en pie, intacta por fuera. Todo parecía igual. Pero él sabía que no lo era. Sabía que había tocado algo que no se podía devolver a su sitio original. No sabía si eso traería cambios grandes o pequeños, inmediatos o lejanos. No sabía si el mundo sería más justo después de esa noche. Pero sí sabía algo con claridad. Había aprendido que su voz tenía peso. Incluso cuando temblaba, que su mirada valía, incluso cuando otros la ignoraban. Mientras salían por la puerta lateral, la misma de siempre, Mateo no se sintió menos por usarla. Tampoco más. Se sintió distinto, como alguien que ya no podía fingir que no veía.
Y entendió que la redención no siempre consiste en que todo se arregle. A veces consiste en aceptar quién eres después de haber hecho lo correcto. Y con ese pensamiento, caminó junto a su madre hacia el aire fresco de la tarde. Sabiendo que, aunque su vida siguiera siendo sencilla, ya no volvería a ser pequeña. Pasaron algunos días antes de que Mateo volviera a poner un pie en la casa grande. Y cuando lo hizo, nada parecía distinto a simple vista. Los jardines seguían impecables, las puertas relucían, el silencio ordenado volvía a ocupar su lugar. Sin embargo, Mateo caminó por esos pasillos con una conciencia nueva, como quien regresa a un sitio conocido sabiendo que ya no es el mismo. No venía por curiosidad ni por obligación. Lo habían llamado para hablar. Esa simple frase le había dado vueltas en la cabeza desde la noche anterior. Quieren hablar contigo. No decían quiénes ni para qué, y esa incertidumbre le pesaba más que cualquier regaño. Rosa caminaba a su lado, con el gesto serio, tratando de mantener la calma. Mateo notó que ella también estaba distinta, más erguida, más atenta, como si, sin proponérselo, hubiera aprendido a ocupar un poco más de espacio. Se sentaron en una sala discreta, lejos de las áreas principales, y esperaron. Mateo observó sus manos, aún ásperas por el trabajo, y pensó en todo lo que habían atravesado juntos, en cuántas veces su madre había agachado la cabeza para evitar problemas, en cuántas veces él había hecho lo mismo. Esa mañana, aunque el miedo seguía ahí, ya no mandaba igual. Javier Salgado entró sin anuncio. No llevaba traje, vestía de manera sencilla, casi incómoda para alguien acostumbrado a imponer presencia. Se sentó frente a ellos y respiró hondo antes de hablar. El niño sigue mejorando, dijo. Los médicos confirmaron que la causa fue la exposición a la planta. Mateo asintió en silencio. No fue un accidente, continuó Javier. Alguien sabía lo que hacía. Ya se está investigando. Rosa apretó los labios. Inquieta, Mateo sintió un escalofrío. No había pensado en eso. En la intención, en la idea de que alguien hubiera querido causar daño. No los llamé por eso, aclaró Javier. Los llamé porque, después de todo lo que pasó, no puedo seguir actuando como si nada hubiera cambiado. Mateo levantó la vista. Javier no hablaba con dureza ni con grandilocuencia. Hablaba cansado. He construido mi vida creyendo que escuchar era un lujo, dijo. Y descubrí, de la peor manera, que no lo es, que ignorar voces por prejuicio puede costar caro. Se hizo un silencio. Mateo no sabía qué decir. No esperaba una lección ni una disculpa perfecta. No puedo borrar lo que pasó, continuó Javier, pero sí puedo hacerme cargo de lo que viene. Miró a Rosa. Usted ha trabajado aquí muchos años, y lo ha hecho en condiciones que no siempre fueron justas. Rosa abrió la boca, sorprendida. Pero no habló. Eso va a cambiar, dijo Javier. No como un favor, sino como una corrección. Mateo sintió que el corazón le latía fuerte, no por la promesa en sí, sino por la forma en que estaba siendo dicha, sin lástima, sin superioridad. Y tú, Mateo, añadí, no te pido que te conviertas en nada distinto a lo que eres. Pero sí quiero que sepas que tu manera de mirar importa, que lo que aprendiste de tu abuela tiene valor. Mateo tragó saliva. Yo no quería nada, dijo. Lo sé, respondió Javier. Y quizá por eso es tan importante. No hubo contratos sobre la mesa ni discursos largos. Hubo decisiones prácticas, dichas con voz baja, como si todavía estuvieran aprendiendo a hablar desde otro lugar. Mateo salió de esa sala con la sensación de que el mundo no se había vuelto justo de golpe, pero sí un poco más honesto. Y eso, para alguien como él, ya era mucho. De regreso a casa, caminó junto a su madre en silencio. ¿Estás bien?, le preguntó ella al rato. Sí, respondió Mateo, solo estoy pensando. ¿En qué? Antes creía que mi vida era pequeña. Rosa lo miró con ternura. Nunca lo fue. Hijo, dijo, solo faltaba que tú lo supieras. Mateo sonrió apenas, miró el cielo, claro y amplio, y sintió algo parecido a paz. No sabía qué vendría después. No sabía si ese gesto de reconocimiento duraría, pero sabía algo con certeza. Ya no iba a caminar mirando al suelo. Porque había aprendido, de la forma más difícil y más honesta, que incluso una voz temblorosa puede cambiar el rumbo de las cosas cuando se atreve a decir la verdad. Las semanas siguientes pasaron sin grandes anuncios ni celebraciones. No hubo titulares ni visitas inesperadas. La vida de Mateo y de su madre siguió siendo sencilla, marcada por rutinas conocidas. Pero algo esencial había cambiado en la forma en que ambos caminaban por el mundo. Rosa ya no hablaba tan bajo cuando estaba cansada. Mateo ya no bajaba la mirada por costumbre, no porque se sintieran superiores a nadie, sino porque habían aprendido que ocupar su lugar no era una falta, sino un derecho.
La casa grande seguía ahí, con sus muros altos y sus reglas implícitas, pero ahora Mateo sabía que no todo lo importante estaba escrito en ellas. Un día, al regresar de la escuela, Mateo pasó por el pequeño patio de su casa y se quedó mirando las plantas que su madre había empezado a cuidar con más dedicación. No eran lujosas ni exóticas. Eran simples, resistentes, de esas que sobreviven con poco. Mateo pensó en su abuela Isabel y sonrió. Entendió que lo que ella le había dejado no era solo conocimiento, sino una forma de mirar, prestar atención, no dar nada por sentado, confiar en lo que uno ve cuando el resto del mundo prefiere mirar hacia otro lado. Esa forma de mirar ya no se iba a ir. A veces, por las noches, Mateo recordaba el pasillo, la habitación, el silencio tenso antes de que todo cambiara. Pensaba en lo cerca que estuvo de callarse, de irse a casa y olvidarlo todo. Y no lo hacía para castigarse, sino para recordarse algo importante. Que no siempre se necesita valentía para hablar, pero sí honestidad. Honestidad para reconocer lo que uno sabe, aunque no tenga pruebas perfectas ni palabras elegantes. Honestidad para aceptar que el miedo existe, pero no tiene por qué decidirlo todo. El bebé, Álvaro, siguió mejorando. Mateo no lo volvió a ver de cerca, pero su madre le contaba pequeñas noticias cuando las escuchaba en la casa. Cada vez que oía su nombre, Mateo sentía una calma silenciosa, no una alegría ruidosa, sino algo más profundo, la tranquilidad de saber que había hecho lo que debía. Y eso, para él, empezó a ser suficiente. Con el tiempo, Javier Salgado cumplió lo que había dicho, no de forma espectacular, sino con cambios concretos. Mejores condiciones para el personal, menos silencios incómodos, más preguntas antes de dar órdenes. No todos cambiaron, no todos quisieron, pero Mateo entendió algo importante. La justicia no siempre llega completa ni perfecta. A veces llega incompleta, torpe, en pequeñas correcciones, y aún así, vale la pena. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a preparar la cena, Rosa lo miró y dijo algo que Mateo no olvidaría. ¿Sabes qué fue lo más importante de todo esto? ¿Qué? Preguntó él. Que no te traicionaste, respondió ella, y eso nadie te lo puede quitar. Mateo pensó en esa frase durante mucho tiempo. Entendió que su vida no había cambiado porque alguien poderoso lo validara, sino porque él había aprendido a validarse a sí mismo, porque había descubierto que su voz tenía peso, incluso cuando nadie la esperaba, y que su historia, aunque sencilla, no era pequeña. Hoy, Mateo sigue siendo un chico común. Va a la escuela, ayuda en casa, se equivoca, duda, no se convirtió en un héroe ni pretendió serlo. Pero cuando algo no encaja, cuando siente ese nudo en el estómago que aprendió a reconocer, ya no se da la vuelta. Mira, piensa, y si hace falta, habla, porque aprendió que el silencio, a veces, es la forma más cómoda de mirar hacia otro lado. Y él ya no quiere vivir así. Esta historia no trata de dinero, ni de poder, ni de casas grandes. Trata de algo mucho más cercano. De lo que pasa cuando una persona común decide no ignorar lo que ve. De lo que ocurre cuando alguien, aún con miedo, elige decir la verdad. Si esta historia te tocó el corazón, si te recordó una lección que te enseñó tu madre o tu abuela, te invitamos a dejar un me gusta, a suscribirte al canal y a compartir en los comentarios qué enseñanza sencilla ha guiado tu vida. Porque nunca sabes cuándo una voz aparentemente pequeña puede cambiarlo todo.